La independencia de México, mis valedores. El tema no es el asunto central de la presente emisión de nuestro domingo 6, pero me parece pertinente poner de relieve ante ustedes la importancia de la historia en cuanto estrella polar del estudioso y de las masas sociales en general. Mañana, desde el balcón central del Palacio y ante una concurrencia acrítica y entusiasta, con un entusiasmo inducido, el presidente del país va a repetir la liturgia anual y a pronunciar los nombres acostumbrados de los héroes que nos dieron patria. Y ya, ahora toca turno a las grasas, al picante y al licor. ¡Viva México! Yo por mi parte pregunto a sus buenas mercedes, ¿y la independencia de México, promulgada un 27 de septiembre de 1821, y la conjura de la profesa, su antecedente directo, con nombres como Matías de Monteagudo, abade, y Agustín de Iturbide, militar mexicano, y el papel que en la independencia del país desempeñaron en 1808 Napoleón, invasor de España, y la Carta Magna Española de 1812, una versión mutilada por la censura oficial acerca del proceso histórico que llevó a la independencia, que mañana se va a conmemorar. No es una más de las tantas agresiones a las masas sociales por parte de la burocracia que gobierna el país. Estas masas sociales nunca se han interesado en conocer completa la historia de su nación. Mis valedores ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia y por nuestra pura ignorancia nos tornan colaboracionistas del enemigo histórico del cambio de sistema que precisamos y que habremos de realizar todos nosotros, porque nadie lo va a hacer por nos. Mientras tanto, a aceptar una versión adulterada de la historia, que por lo mismo, pues, al parecer no merecemos más. A mexicanos, a México, en fin, algún comentario por parte de ustedes. La compañera Isabel Macías va a hacer el favor de proporcionar a los interesados las señas telefónicas de nuestro domingo 6 aquí, en esta ciudad capital y en el resto de la República. Así es, los números telefónicos son 55 36 89 89, Lada sin costo 01 800 50 52 688. Debes decir para aquí, el 55 36 para esta ciudad. Y Lada sin costo. Y para el resto del país. Y permítanme ustedes esta digresión. A propósito de la historia de nuestro país y de unas masas que en nada se interesan en conocerla. Es una digresión, pero creo que vale la pena. Miren ustedes, aquí la compañera Isabel Macías y yo con frecuencia desayunamos en un restaurante de la colonia en que vivo. En cada muro del local hay una enorme televisión de plasma encendida, pero sin sonido, afortunadamente. En la pantalla, mientras estoy desnudando, esto fue una especie de proyección. Bueno,
mientras estoy desnudando mi desayuno, huevitos al albañil, huevitos separados, huevitos revueltos, a la mexicana, que es como más me gusta, en fin, mientras estoy desayunando, miro en la pantalla y esto que veo rebasa nuestro tiempo de desayuno. Terminamos y sigue la situación que voy a describirles. Un cuarteto o quinteto de merolicronistas que, apagado el sonido, advierto debatiendo, gesticulando en torno al clásico pasecito a la red, y por sus gestos y manoteos veo que alegan, se encienden, se arrebatan la palabra al defender sus puntos de vista. Los observo. Qué manera de haber nacido de mujer, haber sido criados, haber sido educados, aprendieron a leer y escribir, estudiaron y tal vez mucho, para desembocar hablando del clásico pasecito a la red, un pobre partido de fútbol, o más bien unos partidos de fútbol en esta paupérrima forma de jugar de los alquilones mexicanos. Algunos son alquilones extranjeros, algunos son del país. Y eso merece que estos hombres hechos, derechos, que tanto estudiaron tal vez, se pasen todo el tiempo de mis huevitos al albañil, gesticulando acerca del clásico pasecito a la red. Me atengo a la opinión del estudioso. Ojalá que con que esto sea procesado por todos ustedes, ya habremos ido de gane en la presente emisión de nuestro domingo 6, correspondiente al 14 de septiembre del 2014. Con que procesen, repito, esta verdad absoluta. Óiganla. Tienden los comentaristas a acentuar el carácter estético del fútbol. Hablan de estilos y técnicas como si hablaran de una escuela pictórica. Pero no debemos engañarnos. Tan solo oigan esto. Tan solo se trata de crear una pseudocultura basada en valores irrisorios para uso de unas masas a las que no se les permite tener acceso a la cultura. Estos merolicronistas, estos comentaristas, simulan un serio estudio de algo de lo que nada hay que comentar, aparte de algunas elementales reglas de juego. La compañera Isabel Macías sigue mofándose de mi traspiés, que dije me desnudo o algo por el estilo. Bueno, voy a desayunar. Ahora, sigo con la digresión y yo pienso, mis valedores, si del alimento espiritual que proporciona mañosamente el sistema a unas masas a las que mantiene en la abulia, en la total mediocridad, en la indiferencia ante lo que ocurre en su mundo, entre análisis y debate futbolero, que mantiene, que alimenta su espíritu, entre, repito, debates del clásico pasecito a la red. A lo mejor estoy equivocado, pero creo reconocer entre los merolicronistas a Sage hijo, el hijo de Sage, aquel lobo solitario, creo que le decían. Cuando yo veía, era aficionado al clásico pasecito a la red y lo veía en la tele en blanco y negro todavía, me quité
como dice la canción, 3 vicios tengo y los tengo muy arraigados. 3 vicios me quité: la televisión, el cigarrito y el horroroso licor. Conmigo ya no pudieron. Entonces, estos merolicronistas, creo que en unos distingo a este Sague, el hijo de Sague Grande. Bueno, digo yo, permítanme el candor de cuando yo tenía 17 años y creía en el gobierno. O sea, en la superestructura, en el sistema de poder, pero en el gobierno, decía yo. Permítanme ese candor. Bueno, si el sistema de poder permitiese, en todo el rato en que estos merolicronistas se la pasan farfullando tesis, antítesis, pueden decir antitesis y no me voy a enojar, y alegatos, y discusiones, arrebatándose la palabra y manoteando. Si el sistema de poder, repito, permitiese a un analista del Colegio de México, pongamos por caso, ocupar la tribuna aquella durante 3, 4 minutos para que hablase a las masas acerca de lo que es la teoría política, la cultura política, la historia patria, de modo tal que fuera sacando a esas masas de la mediocridad, las sacara del gusto por los boleritos rancheros y boleritos románticos y boleritos del primer cuadro de la ciudad, y fuera poco a poco acercando a las masas a la música, a la verdadera música, esta de Bach. Escuchen. No es Bach, es el disco que le proporcioné. Bueno, es que oigo un trozo muy pequeño. En fin, que fueran estas masas saliendo de la mediocridad a base del ejercicio de pensar, de la autocrítica, de la necesidad de formar un poder ciudadano que pudiese contrarrestar la acción negativa para nosotros de ese poder autoritario que así deforma, entre otros elementos, la historia de nuestro país. Si, como les digo, cándido de mí, se pudiera filtrar entre estas masas un poquito de cultura política. Hablan y hablan en los fines de semana entre los compadres tomando sus cervezas y demás, hablan ya no solo del clásico pasecito a la red, sino también de política. Esa política de corto plazo que también el sistema de poder les inocula para que no la entiendan, porque no entienden la historia. Y además están reproduciendo, al pensar con cabeza ajena, la versión, la visión de los voceros oficiosos e interesados del sistema de poder. No dicen, se lo escuché a López, se lo escuché a Pérez, se lo escuché a Hernández. No, toman como suyas esas opiniones. Se agotó el tema del clásico pasecito a la red. Ahora Peña, ahora Chaifet, porque acabo de ver una noticia importante sobre educación pública. Ahora la reforma energética, que sigue siendo de todos el energético, solamente que de aquí a cuando mucho, a fines de este siglo, ya no va a haber gasolinazos. En fin, óiganlos hablando del clásico pasecito a la red y del corto plazo en política, entre comillas, y sépanse la acción demoledora, lo que es la acción demoledora del sistema de poder. En fin, qué gran cosa sería
que las masas sociales dijeran, bueno, sí, héroes que nos dieron patria. ¿Y cuándo? ¿Cómo llegamos a la independencia del país? Esto no quiere decir que la conjura de la profesa haya sido de lo mejor, no. Fue un gatopardismo horroroso, que todo cambie para que todo siga igual. Cuando le dio su gana al alto clero, comisionó a un muy cuestionable militar, Agustín de Iturbide, y dijeron, vamos a la independencia de México para no estar sujetos a esa constitución política que llamaban la PEPA, porque fue promulgada el día de San Juan, de San José, la PEPA, que era avanzadísima para su tiempo, pero misógina, nada con la mujer. En fin, tiene muchos claroscuros, pero el clero dijo, nos van a quitar nuestros privilegios y entonces démosle a México su independencia. Terrible, pero esto las masas solo conocen que Miguel Hidalgo nos dio una nación. Es cierto, mis valedores, cándido de mí. ¿Saben lo que estoy proponiendo? Que por amor a nosotros, el tigre Azcárraga, se nos torne vegetariano. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece a usted, compañero Arturo Flores, que estoy diciendo, ojalá que nos educara quien tiene como misión para su beneficio personal y de grupo la deseducación, el mantenernos inermes, el mantenernos desmovilizados? Eso sí, nos dicen que la movilización es la megamarchita, imagínense. Pero bueno, ahora sí, mis valedores, el tema central de la presente emisión de nuestro espacio comunitario de domingo 6, los derechos humanos, y cómo pudiésemos desentendernos del candente problema si la situación de violencia lacera al país, una violencia que se tornó alucinante desde que Felipe Calderón tomó a saco Los Pinos y convirtió el territorio en cementerio y ocasionó miles de heridos, desaparecidos, dolientes y pueblos fantasmas. Y el de la vocación carnicera se atreve a volver al lugar de los crímenes y a presentarse en público y trata a estas alturas de justificar sus acciones como presidente que fue del país y acabar de meter cizaña en un partido albiazul, Acción Nacional, que se advierte en total descomposición, casi tanto como los colaboracionistas chuchos de la mal llamada Nueva Izquierda. Pues es México. De nuevo te voy a decir. Ah, sí. Bueno, entonces mira, vas a decir de nuevo, aquí en esta ciudad y para el resto de la República otro. Los derechos humanos. Tremenda la acusación que en su momento lanzó contra Calderón el vocero de Amnistía Internacional, una acusación vigente todavía. Dijo Amnistía Internacional por medio de su vocero, su gestión, la gestión de Calderón, en materia de derechos humanos es decepcionante. En su gobierno continuaron detenciones arbitrarias, tortura, uso excesivo de la fuerza, violaciones y procedimientos judiciales sin garantía.
La impunidad es el componente más arraigado en los casos de abuso. Mis valedores, ¿algún comentario al respecto? De nueva cuenta, la compañera Isabel Macías va a proporcionar a ustedes los números telefónicos. Así es. Los números telefónicos son 55 36 89 89 para el Estado de México, Distrito Federal, y la ADA sin costo 01 850 52 688. Son los dos. Bien. Mira. ¿Por qué los regalas tanto al público? Ajá. ¿De dónde? De Hermosillo, Sonora, me dice Ramón Valdés. Me duele que un hombre digno como el maestro Mojarro le llame al presidente, le llame presidente a un lacayo del capital extranjero como Peña Nieto. Bueno, ¿cómo le puedo llamar? Rafael Aranguren, con la unificación a los artículos 25, 27 y 28, se perdió la posibilidad de tener una real independencia en el futuro. Muy cierto. Jesús Hernández Sánchez, de Ciudad Neza, que ya deje de regañar al público. ¿Verdad que duele? Bueno, ¿verdad que no somos mediocres, no somos inducidos, no, somos ciudadanos. Ya saben ustedes que aparte de, por el hecho de vivir en una ciudad, se es ciudadano, dijo el clásico, cuando podemos darnos un gobierno al que mandamos, al que obedecemos como sus mandantes. Hasta entonces tenemos la categoría de ciudadanos. Sí, pues no hay que regañar, después de todo la cosa está bien. Y agrega, cómo purificar nuestra agua, cómo cultivar alimentos, y la música es extraordinaria. Se salvó, compañero Maese Bach, se salvó usted en un pelito, eso está bien. Agustín Mondragón, el hijo de... No es el hijo de... Dice, el festejo. Ay, ya iba yo a decir como cuando me desnudé. Sí. El festejo de la independencia en el Zócalo ya le fue arrebatado por los vendepatrias y traidores a México. ¿Saben ustedes quién fue el primero? ¿A quién se le ocurrió? La ceremonia ya oficial, López Rayón, uno de los que mantuvieron la antorcha encendida cuando caían los Hidalgo, los Morelos, los Allende y demás. Bueno, el festejo de la independencia en el Zócalo ya le fue arrebatada a los vendepatrias, por los vendepatrias y traidores de México. Desde hoy ya se cerraron las calles de Isabel la Católica hasta Circunvalación y están repletas de sicarios para permitir la entrada a quienes ellos crean deben entrar. Sicarios fueron algunos asesinos de la época de los celotes o celotas, es igual, unos llaman celotes, otros celotas, con Z, que cuando la invasión, la dominación de los romanos, entraban muy disimuladamente a donde había multitudes, a donde se sospechaba que había colaboracionistas, que había gente de nueva izquierda. No, eso no. Sacaban la sica, que era un puñal afilado previamente como para que hiciera daño mortal. Sacaban la sica, eliminaban a la víctima y se iban tan tranquilos, y más adelante decían, señor militar, señor policía, ahí hay un herido. Entonces, como eran manejadores de la sica, se les llamaba sicarios. Entonces, los sicarios, para permitir la entrada a quienes ellos creen que deben entrar. Aplaudidores, gritadores, viva Peña y demás. Y sigue la denuncia de Agustín Calderón,
Se terminó la entrada libre y esto demuestra que el sistema neoliberal ha logrado cambiar el Estado de Derecho para vivir una dictadura enmascarada con los gobernantes que ellos, a través de la compra del voto y los frentes, han logrado llevar al poder a los más serviles mexicanos. A propósito de neoliberales, en nuestro taller de teoría política de los sábados, 11 a 13 horas en el juglar, estamos analizando el liberalismo para que es como un contexto histórico de lo que después vamos a ver del obrero en México. Recuérdame que dé las gracias a Ixtapaluca, recuérdame, al final. Por cuanto a la salvaguarda de los derechos humanos, los zorros cuidan el gallinero, aseguran observadores al referirse a un torvo Raúl Plasencia, y los validos y protegidos que en beneficio personal y de mafia perpetran sus tejemanejes y politiquerías desde ese tortuoso organismo que apodan Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyos costos escandalosos financiamos todos nosotros. Lóbrego de veras, porque a propósito, en México se respetan estos derechos estipulados en la Declaración de la UNESCO de 1947 y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, promulgada por la ONU en 1948. Unos derechos del hombre que, según la doctrina del jurista Carrillo Flores, están en la raíz de los problemas capitales de la humanidad. Se respetan, se hacen respetar. Cuando Peña llegó al poder y se echó encima la banda presidencial, juró cumplir y hacer cumplir la ley. Es un hecho entre nosotros en nuestro país. ¿En qué posición queda México frente al postulado de Pauli Boli, un yucateco? Ese es lo de menos. Un panista es lo de menos también, lo que vale es su acerto. Pero acerca del tema que les propongo, ¿qué opinan? Bueno, ya se les proporcionó varias veces las señas telefónicas de aquí y de la República. Entonces, derechos humanos, la herencia de violencia y muerte que Calderón nos legó, continúa con Peña, tal cual, si no es que en algunas zonas del país se ha agudizado. Claro, se está diciendo que descendió el índice de los secuestros y de algunos otros hechos de sangre, pero a saber, solo que para bajar en la conciencia de las masas ese estado de crispación nacional, ahora, según todos los indicios, Peña y congéneres han diluido el problema y bajado el perfil de la violencia en la conciencia de las masas sociales, que por otra parte se han insensibilizado, se han ido insensibilizando ante tan aberrante derramamiento de sangre. Dramático de veras. ¿Alguno interesante? La hermana de Calderón. Ay, qué nivel. Y es como para pensarlo, mis valedores, de resultar cierta
la aseveración de Pauli Bolio de que la democracia de un país se mide por el respeto a los derechos humanos y de cara a la discriminación de los grupos marginales, como se advierte en la aseveración de la esposa del gobernador de Durango, de que los homosexuales, ¿escuchó usted esto, lo que dijo la esposa del gobernador de Durango? Sí. ¿Qué eran los homosexuales según ella? Era una enfermedad genética. Eran enfermos que había que curar. ¡Caramba! Bueno, de cara, repito, a esa aseveración de Pauli Bolio que dice: la democracia de un país se mide por el respeto a los derechos humanos. Y, repito, después de escuchar tantas declaraciones que vejan y befan los derechos de los grupos marginales y marginados, como del homosexual, la trabajadora doméstica, la mujer en pleno, y que sea una mujer la que viola los derechos humanos, que sea una mujer cuando son tan castigadas por el machismo de todos nosotros. En fin, de cara a esa discriminación, ¿cuál es el parámetro del respeto a los derechos humanos en México? Y, por lo mismo, ¿cuál es el tamaño de la democracia que tanto y tanto nos mientan, concretamente Peña y los legisladores, tratando de justificar el despojo del energético a la nación? ¿Ustedes qué opinan? No. ¿Cuándo? No regañe. Y voy a transcribir recados como este. En nuestra comunidad a EPN lo conocemos como alias el burro, con perdón de los del Poli. ¿Cómo ven? Caray, que no tengamos que decir como el enorme Bolívar: hemos arado en el mar. No, altura de miras, algo que veamos, que se advierta: cultura política. El deterioro, oigan esto, como para leer entre líneas. ¿Quién creen que acaba de declarar lo siguiente? El deterioro de la democracia en Venezuela es uno de los factores del fracaso de su economía, y si la región no reacciona pronto, esto acabará afectando a América Latina, que no ha parado de reducir sus expectativas de crecimiento en los últimos meses. Deterioro de la democracia en Venezuela, declara Felipe Calderón. No es cierto que ya nos tomaron la medida, no es cierto que ya nos faltaron al respeto. Sigo leyendo la nota en que se escandaliza Felipe Calderón de lo que ocurre en Venezuela, imagínense. Ha sido el diagnóstico del expresidente mexicano Felipe Calderón, que no se han dado con tapujos el miércoles pasado en Washington, al vincular las fallas en materia de democracia y respeto a los derechos humanos. ¿Recuerdan la declaración de Calderón cuando presidente, que dijo, que aseguró que las muertes de niños, de mujeres, de ancianos, de estudiantes era simplemente el 10% y que se consideraba el daño colateral? Pues dice que en Venezuela no hay respeto a los derechos humanos, que el gobierno de Nicolás Maduro, con los apuros que atraviesa Venezuela,
demuestra que no hay en ese país democracia. Y, comillas, dijo él, en Washington, por supuesto, quiero dar la voz de alarma sobre lo que está pasando en Venezuela ahora mismo. Esto lo dijo en la conferencia anual número 18 del CAF, que cada año se celebra en Washington, que lo celebra el Banco de Desarrollo de América Latina, junto con la Organización de Estados Americanos y el think tank Diálogo Interamericano. Hay dos bloques que se están distanciando muy claramente. UNASUR, los países del sur, con Venezuela, Argentina, Uruguay, ¿cómo se llama este país? Cuba, ¿cuál otro? Bolivia, Nicaragua. Ellos están dando la espalda como pueden a la influencia de Estados Unidos. Nosotros estamos inmersos en el proyanquismo, que alzan barreras en la frontera, que ya usan material de guerra sofisticado, entre comillas. Veanlo en el diccionario lo que significa sofisticado, para detectar, detener y regresar a los indocumentados después de algún tiempo en la cárcel. Todo eso de nada vale. Nosotros somos fieles pro-yanquis. Uno de los factores, dijo Calderón, que explica el rezago de América Latina es la falta de Estado de Derecho. Esto absolutamente cierto. ¿Y qué tal es el de México? Y el deterioro de las condiciones de vida institucional, particularmente democráticas. Muy cierto, pero eso es en México. ¿Para qué nos remitimos a Venezuela? Y agrega, es especialmente grave en el caso de Venezuela, que ha pasado de ser una democracia consolidada a un deterioro que se agrava día con día, con la pérdida de instituciones, de derechos y la amenaza y persecución eficaz de opositores, con la falta de vigilancia de derechos de ellos. Podemos ver lo que está pasando allí, dice Calderón. La sociedad está sufriendo. En México no. Y hay un proceso de deterioro en la calidad de la democracia y los derechos humanos que va a afectar a toda la región. Ante esta situación, dijo, los países de la región y especialmente sus instituciones, con la OEA a la cabeza, no pueden quedarse de brazos cruzados, sino que deben reaccionar, deben actuar. Es hora de reaccionar y ver lo que está pasando en nuestra región, porque estamos perdiendo, dice Calderón, nuestras libertades. ¿Qué les parece? Que en Venezuela falla el respeto a los derechos humanos, dice Calderón. Pues sí, pero esta nota de hace un par de días afirma que el número de personas no localizadas a la fecha es de 22.322, de acuerdo con la última revisión y depuración de los registros realizada por el gobierno federal, que incluye cifras de la administración anterior. La presente administración recibió una lista con corte al 30 de noviembre del 2012 de 26.121 personas no localizadas, conformada con información recabada a partir del 2011, fecha en que se construyó un acuerdo en el marco de la Conferencia Nacional de Procurador de Justicia. Queda pendiente del sexenio pasado
por encontrar a 12.532 personas que se suman a las que no se han podido ubicar en la lista inicial a partir de este sexenio. Las causas de desaparición están divididas en ausencia voluntaria, problemas domésticos, no es domésticos, cuánta ignorancia al manejar el idioma español, privación ilegal de la libertad, internamiento en centros de educación y demás. Miren, dice un analista, cosa que es absolutamente cierto, que adentro de una habitación, adentro de una casa, un niño está jugando con un avioncito de papel. Es un juego doméstico adentro de la casa. Pero el avioncito sale por una ventana, dejó de ser doméstico. Pero lo decimos como clon del inglés y concretamente del inglés que se habla en Estados Unidos. Hablando de Calderón y del presente sexenio, Jorge G. Castañeda, Jorge G. Castañeda, que no es para nada un hombre de izquierda al que pudiera uno acudir para sus comentarios, pero en fin, dijo: las violaciones a los derechos humanos durante el sexenio pasado y punto, así dice, las violaciones a los derechos humanos durante el sexenio pasado y en el gobierno de Calderón dejó un saldo rojo como nunca antes se había visto desde la revolución. La impunidad al respecto es insólita. No ha habido un solo castigo, un solo juicio, una sola verdadera investigación, ni de desaparecidos, ni de muertos, ni de gente injustamente encarcelada, ni del costo para el país. Esta es una bandera que por definición ni el PRI ni el PAN van a tocar. ¿Alguna interesante sobre la materia? ¿Alguna absurda? Sí. Déjamelo así. Bueno, ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí hice yo varios programas acerca de los costos desmesurados que teníamos que aportar para los lujos que Soberanes, el anterior presidente de la comisión, derrochaba durante su gestión ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dinero en una derrama bárbara. Ahora es Raúl Plasencia. No únicamente se nota la falta absoluta de eficacia de su trabajo en la comisión, sino que además ahora la egolatría, ahora el ego por encima de todos. Oigan esta, en foro de evaluación, dice Angélica Enciso, la Comisión de Derechos Humanos, encabezada por Raúl Plasencia Villanueva, ha sido omisa y no ha emitido recomendaciones sobre estaciones migratorias, trata de migrantes, libertad de expresión, y tampoco se ha pronunciado sobre la desaparición forzada. Además, solo
se ha reunido una vez en privada con los legisladores en 2 años, a pesar de las reiteradas convocatorias que se le ha hecho desde la Cámara de Diputados. Una sociedad, explica un diputado, una sociedad que no prioriza su tarea en la defensa de los derechos humanos está dedicada al fracaso, y lo peor es que puede convertirse en una sociedad totalitaria. No dije un diputado, es un senador, es el legislador Ricardo Monreal Ávila. Y Samuel Kenney, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en su intervención se refirió a la recomendación número tal que el organismo emitió sobre la masacre de 196 migrantes en el 2011 en San Fernando, Tamaulipas. Dijo que en ese caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos no señaló que se trataba de una violación grave, no definió medidas cautelares, no se pronunció sobre los hechos delictivos y tampoco dijo lo que ocurrió. Agregó que las víctimas, las familias no fueron escuchadas y nunca fueron contactadas. Qué horrible, contactadas, pero en fin, así dice. Lástima, dice, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se acercara a los familiares. Debe ser imparcial, debería hacer valer su voz con recomendaciones y otros medios. No ha dicho nada. La gestión de Plasencia al frente de la CNDH termina en noviembre y aunque tiene la posibilidad de reelegirse, ojalá que no suceda esa pequeña catástrofe. Entonces, en cada uno de los temas, ya no me voy a extender acerca de esto porque se me termina el tiempo, nada más este par de comentarios. Hace casi 9 meses, el 19 de noviembre, dijimos, dice Ricardo Alemán, se pudre la otrora prestigiosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos y enumeramos un decálogo de pruebas. Ahora, más adelante, hoy, estalló la podredumbre acumulada durante años. Resulta que en un evento organizado por la Cámara de Diputados para evaluar a la CNDH, quedó al descubierto el cochinero de la institución y la forma en la que Raúl Plasencia solapa omisiones, corruptelas y trampas como si se tratara de una empresa familiar. Todo mientras que Plasencia coquetea con Enrique Peña Nieto en espera del favor presidencial para continuar al frente de la CNDH, en donde no solo ha medrado con dinero público, sino fomentado un ofensivo culto a su persona. Por encargo inaugura bustos de su imagen, pone su nombre a auditorios y gasta dinero público en maquillaje para verse bien, y el derecho humano al culto de la personalidad y la vanidad están vigentes. Y es que durante su gestión Plasencia utilizó la CNDH para venganzas personales, mientras las gravísimas violaciones a los derechos humanos fueron solapadas, tapadas, disimuladas por colaboradores de Plasencia. A la CNDH se le conoce más por sus silencios que por sus acciones. No rinde cuentas a la sociedad, se pliega al poder en turno y obedece a los intereses personales. En materia migratoria, también muchas fallas. Ante diputados se denunció que la CNDH solapa conductas poco claras del gobierno estatal y distintos casos de periodistas asesinados. A pesar de todo lo anterior, hay quienes quieren que la herencia nefasta de Felipe Calderón Hinojosa en la CNDH, la presidencia de Raúl Plasencia, continúe. Caramba. Y un par de notas más. Esta de Maite Azuela.
la presidencia de la República recompensó a Plasencia con un espaldarazo que refleja claramente el poco valor que ambos tienen por el principio de autonomía institucional que deberían respetar cabalmente. En un evento que conmemora los 15 años de autonomía de la comisión, el cruce de manos, miradas y elogios hizo trizas la razón del aniversario. Incluso Peña reconoció en redes sociales, déjenme un traguito de infusión. Incluso Peña reconoció en redes sociales el trabajo comprometido, esto entrecomillado, de Plasencia y de todos los que laboran en la CNDH. Unas por otras, recordemos que a finales de mes la comisión reconoció la labor del gobierno federal. Fue justamente durante la presentación del Programa Nacional de Derechos Humanos en Palacio Nacional que Plasencia, es donde Plasencia o cuando Plasencia, no que Plasencia, destacó la disminución de quejas contra las Fuerzas Armadas durante la administración de Peña Nieto. Como podemos ver, la relación complaciente que existe entre la Presidencia de la República y la CNDH no es un indicador de sana distancia. La autonomía desgarrada será difícilmente reparada. Los legisladores tienen la última palabra y aquí viene el catálogo de buenas intenciones. Oigan esto, en los últimos 2 años voy a hablar más despacio, en los últimos 2 años y en al menos 3 entidades, el Ombudsman Nacional, Raúl Plasencia, ha inaugurado un busto, un auditorio y cátedras universitarias que llevan su propio nombre. Por ejemplo, en el Salón de Usos Múltiples, es uso múltiple, ¿por qué usos múltiples? De la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. En la develación de la placa estuvieron presentes tanto el Ombudsman como el gobernador poblano Rafael Moreno Valle, ese cadáver político, digo yo, después de un balazo contra un niño, ya saben el resto. Por acuerdo del Consejo de Directores de la Escuela Libre de Derecho de Puebla y por la trayectoria y desempeño en el ámbito de los derechos humanos, a partir del ciclo escolar 2013-14, la conferencia inaugural de cada ciclo escolar en dicha institución llevará el nombre de Cátedra Prima Raúl Plasencia Villanueva. Recientemente la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus DF también inauguró una cátedra que se imparte a alumnos de 9º semestre. Para dicha asignatura, el encargado de dictar la conferencia inaugural y la de clausura es el mismo Plasencia, además de que la mayoría de los ponentes son integrantes de la CNDH. La cátedra concluirá días después del proceso de selección del Ombudsman, que es en noviembre y del que pudiera salir reelegido. El 18 de octubre del 2012 fue inaugurado el Instituto Superior de Derechos Humanos, Dr. Raúl Plasencia Villanueva, en presencia del Ombudsman, quien develó la estatua. Mis valedores, esto es México. ¿Qué ves por ahí? Estos me dices que no, estos ya se midieron, estos ya quieren traducir. A ver. Esto es así. Nuestro
Nuestro centro de acopio del Valedor una vez más da las gracias a Ixtapaluca, Ixtapaluca, que esta vez se engranó directamente con San Lucas Amalinalco. Ustedes entienden. Por otra parte, recuerden nuestro taller de teoría política los sábados, 11 a 13 horas, en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín, donde al rato, como cada domingo, de 1 a 2 de la tarde concretamente, tendremos nuestro taller de lectura. También en El Juglar. ¿Cómo llegar? Me dice la compañera Isabel Macías que se baja uno del Metrobús, ¿en dónde? En la estación Olivo. ¿Y camina hacia dónde? Hacia Revolución. 2 cuadras largas, y ¿qué se encuentra? Un parque. Y en la parte más cercana, en la parte que da a Revolución, está El Juglar. Allí los espero al rato, 1 a 2 y fracción de la tarde. Ayer tuvimos nuestro taller de teoría política, el liberalismo, desde su origen, la semillita primigenia, allá por todavía en la Edad Media, hasta el día de hoy. Muy mala costumbre está tomando el Valedor por no leer los mensajes, dice Manuel Munguía. Sospecho que Mojarro está volteando a la... Y si yo dijera que sospecho algo de usted, por supuesto ni lo conozco ni sospecho nada, pero irnos a la sospecha es hablar con los hígados. Estamos en domingo 6. No me eche inglés, señor Munguía. Gilberto Escobedo, la UNAM no promueve la mediocridad con el equipo de fútbol de Pumas cada vez que se transmite un juego de ese equipo. Tal vez tal vez lo diga como pregunta, aquí no se nota esto. Dice la señora Patricia Cedeño, maestro, no está solo, somos pocas personas. ¿Cómo de que pocas? ¿Tiene usted idea, compañero Juan Carlos Osornio, qué auditorio cautivo tenemos desde hace 40 años en Radio UNAM? No tiene idea. Pero dejen decirles en una forma elegante, hermosa, somos un titipuchal. ¿Cuál unas pocas, señora Patricia Cedeño? No. Eduardo Barrera, ¿qué término es el apropiado en lugar de doméstico para referirse al país? Se está refiriendo usted ahorita mismo al país, pero recuerde, doméstico no es cierto, como no es inapropiado, como también decir política agresiva. ¿Cuándo vamos a romper el condenado cordón umbilical que nos hace querer ser gringos de segunda con falfurrias tejas? Mis valedores, fue todo por hoy. Gracias. Crescencio Suárez en el control técnico, y como dije, de Juan Carlos Osornio en continuidad. Tenemos al auxilio Flores, Arturo Flores, gracias. Y como siempre, en esta grabación y ayudándonos en el teléfono, el compañero Cuitláhuac Acuña. ¿Alguien más? Daniel Cruz nos ayudó también el día de hoy, y se despide de ustedes Isabel Macías, y recuerden que hoy a la 1 de la tarde hay taller. Mis valedores, esta vez sí, a ir saliendo de la mediocridad. ¡Ánimo!